Bienvenidos un día más al canal de Análisis Técnico Street. Bueno, pues hoy, como ya sabéis, vamos a analizar la acción de Apple a fondo. Es una acción que sin lugar a dudas, cuando se recuerde el ciclo alcista en el que estamos actualmente en la economía y en los mercados, va a ser recordada como una de esas acciones punta de lanza en este crecimiento económico. Ha sido una de las acciones más espectaculares, con una subida brutal durante los últimos años, y quien haya invertido en ella hace 10 años y lo haya mantenido ha podido ganar muchísima rentabilidad con esta acción. Ahora, como veremos en el comentario antes de comenzar con los gráficos, se enfrenta a grandes retos o quizás a un escenario que anteriormente ya se podía anticipar, pero cada vez puede que esté más cerca, un escenario con ciertas turbulencias por delante. Por lo tanto, pues como siempre, antes de analizar los gráficos, os voy a comentar, os voy a dar mi opinión de qué pienso sobre la empresa de Apple, en qué situación se encuentra su sector, qué se puede enfrentar en el futuro, y posteriormente la analizaremos en los gráficos. Ya sabéis que cuando analizamos una acción a fondo no nos centramos tanto en la situación actual como sí en cómo analizar esta acción en el gráfico, porque aunque el análisis técnico se puede aplicar a todas las acciones, no todas funcionan igual con el análisis técnico, así que es muy importante saber a qué nos enfrentamos cuando abrimos el gráfico de la cotización de Apple. Así que venga, porque va a ser un vídeo muy interesante. Bueno, pues como comentábamos, Apple, la empresa como tal, ha sido una de esas empresas punta de lanza en todo el crecimiento económico que venimos viendo en las economías en los últimos 15 años. Ha sido una acción top para quien la haya tenido en cartera, ha sido espectacular cómo se ha comportado, pero también lo ha sido en materia económica. Ha sido una acción que ha sabido adaptarse muy bien a lo que pedían sus consumidores, lo ha sabido ver de forma muy rápida, anticipándose al resto de competidores, y eso le ha dado una posición en el mercado totalmente privilegiada. Además, hay que destacar esa imagen de marca que se tiene de Apple, es decir, no es lo mismo tener un móvil chino que tener un iPhone de la mano. La sensación que se tiene es totalmente diferente. Yo, en mi opinión, no uso un iPhone, nunca lo he usado, me siento cómodo con otro tipo de móviles de Android, pero sí que es verdad que podríamos decir que te da cierto caché, o eso se piensa, tener un móvil de la marca Apple, y eso lo han sabido sacar muchísimo provecho. Pero aparte de esto, que ya se sabe muy bien en qué consiste y que todos lo tenemos en cuenta, lo más importante de la empresa es cómo se ha sabido adaptar a los tiempos y a los gustos de sus consumidores. Hay que tener en cuenta que esta empresa ha ido cambiando su producto estrella. Algunos recordaréis cuando lanzaron ese iPod donde se escuchaba música, no existían otros tipos de aparatitos para escuchar música tan fáciles o tan cómodos como lo podemos hacer con el iPod. También lo vimos en los MP3, los MP4 y todas estas historias, pero el iPod era como el producto referencia para escuchar música. También vimos cómo fabricaron el iPad, luego vimos cómo se fabricó el iPhone, que ha sido su producto estrella en los últimos años. A la vez también se han creado los AirPods, hemos visto los MacBook, es decir, han sacado diferentes productos, pero el producto estrella, y por lo que se conoce a la marca Apple, es por ese iPhone. Y hay que tener en cuenta que en los últimos años, aquí es donde vienen las turbulencias que comentábamos al principio del vídeo, han entrado nuevos competidores, sobre todo del mercado asiático, que están intentando competir con los iPhone. Y la verdad es que antes tener un iPhone de la mano sí que es verdad que te daba mucho caché, ahora mismo te sigue dando el mismo caché, pero las prestaciones que te da un iPhone para personas que no son profesionales, como puedo ser yo, pues no noto demasiada diferencia. Incluso hay veces que me resulta más sencillo otro tipo de móviles. Antes sí que es verdad que tener un iPhone era el móvil que mejor fotos te hacía, era el móvil más rápido del mercado, y ahora tienen móviles sustitutivos de otras marcas que son muchísimo, pero muchísimo más baratos, y las prestaciones que le dan a cualquier consumidor medio pues son bastante parecidas. Mucha gente tiene un iPhone y no sabe sacarle todo el partido. Ya a nivel profesional ya es otro cantar, porque las prestaciones que te puede dar un iPhone no lo tiene otro móvil, pero para una persona de a pie de la calle no hay tanta diferencia entre tener un iPhone y tener un móvil de cualquier otra marca que quizás nos valga la mitad. Y ahí es donde puede tener el futuro problema quizás la empresa de Apple. Sí que es verdad que ahora parece que está intentando lanzar un nuevo producto estrella, adelantándose al resto de los competidores con esas gafas de realidad virtual, pero la verdad que esto todavía está un poquito en el aire. Hay que tener en cuenta que el iPhone le lleva todo el mundo encima, es decir, hay una gran parte de la población que el móvil que usa es iPhone, pero me gustaría creer que gran parte de la población también se compra las gafas de realidad virtual. No es algo
que necesitemos o que sintamos, mejor dicho, que necesitamos como si es un iPhone. Por lo tanto, reemplazar quizás su producto estrella, como ha sido el iPhone, por unas gafas de realidad virtual para llevarse ese nicho de mercado, creo que le va a costar demasiado y ahí quizás pues se produciría un ralentizamiento del crecimiento económico de Apple. Además, hay que tener en cuenta que ya no es una empresa de crecimiento, sino que podríamos considerarla que es una empresa madura. Intentan lanzar nuevos productos para seguir recogiendo beneficios. De momento, pues bueno, hemos visto como en los últimos años el iPhone han ido sacando nuevas versiones y hemos visto que bueno, que mejoraba un poquito la siguiente versión. Algo muy curioso de la última edición que sacaron del iPhone es que era más barato que el anterior. Aquí cuidado, porque a lo mejor sí podemos leer entre líneas, a lo mejor ya se están adaptando a una nueva situación económica donde veían que a lo mejor la gente ya no tenía tanta pasta para gastarse una o dos nóminas en un nuevo móvil. Por lo tanto, se va a enfrentar quizás a un entorno un poquito más complicado porque yo creo que le están ganando terreno otras marcas de lo que antes era ineludible, que era única exclusivamente para la marca de Apple. Por lo tanto, ahí lo va a tener complicado. Ese nuevo producto estrella, como son las gafas de realidad virtual y que le han dado bastante bombo, a mí, en mi opinión, me cuesta bastante creerlo. Quizás el futuro que puede tener Apple por delante es irse a otro tipo de sectores que no sea tanto el tecnológico, pero que sí que los consumidores sienten esa necesidad. Y es muy curioso, ya hace unos cuantos meses, un par de meses o tres, leí una noticia que Apple en Estados Unidos ofrecía depósitos a los usuarios de Apple. Es decir, tú depositabas 3.000 euros y ellos te daban una rentabilidad. Ojito, porque lo que podría llegar a ser una empresa tecnológica que no descartemos para nada que acabe convirtiéndose en una empresa bancaria tecnológica. Es decir, hemos visto como últimamente el sector bancario y el sector financiero ha avanzado mucho a algunas empresas en materia tecnológica y estas empresas ya tienen esa parte tecnológica y simplemente tendrían que aplicar la parte financiera, además de todos los datos que pueden tener de sus consumidores. Por lo tanto, lo que ahora estamos viendo que es una empresa tecnológica y la punta de lanza del crecimiento económico apoyado principalmente por el sector tecnológico, que no nos extrañe si a lo mejor dentro de unos años Apple es conocida por ser un gran banco a nivel mundial. Creo que la posición que tendría en ese terreno sería totalmente privilegiada, sobre todo por todos los datos que tiene de sus usuarios. Un ejemplo muy sencillo sería que ahora que todo el mundo está pagando con el móvil, pues directamente tú vas con tu iPhone, vas a pagar y no estás pagando con la cuenta del banco de la esquina de tu casa, sino que estás pagando con la cuenta del banco de Apple. Esto quizás ya lo vamos a empezar a notar o se está empezando a notar con otras empresas tecnológicas porque tienen una posición en el mercado privilegiada para todo el tema de consumo y de pago con tarjetas. Así que yo creo que quizás los derroteros de Apple puedan ir por ahí. Si le sale bien la jugada, ojo, porque yo creo que ahí sí que podría mantener su hegemonía como empresa a nivel mundial. Pero si se sigue centrando única exclusivamente en la parte tecnológica, yo creo que va a tener grandes competidores, sobre todo, como decía, de la parte asiática, que le pueden acabar ganando terreno. Así que bueno, hasta aquí llega mi comentario de la empresa de Apple. Ahora nos vamos a centrar en los gráficos, que sin lugar a duda es una maravilla ver el gráfico de Apple en los últimos años. Así que venga, vamos con ello. Vamos a comenzar con el gráfico de Apple y como siempre que analizamos una acción a fondo, lo hacemos con el gráfico mensual. Y bien, es una acción impresionante en todo el ciclo alcista, para que lo veáis así de forma fácil y sencilla. Desde los mínimos que veíamos en el año 2008, donde cotizaba cerca de $1,50, hasta los máximos que ha marcado a finales de diciembre, en diciembre de este último año, la revalorización ha sido del 10.000%. Una auténtica barbaridad en 15 años. Por lo tanto, simplemente con esto ya nos hacemos una idea de a qué acción nos estamos enfrentando. Creo que es la típica acción que a todos nos gustaría tener en cartera, pero no la hemos cogido en el momento correcto. Y luego, con el paso del tiempo, empezamos a decir, bueno, cuando veamos una corrección importante, nos metemos en ella y compramos. ¿Y qué pasa? Que no vemos correcciones importantes. Fijaros, las subidas son prácticamente verticales. Fijaros cómo el gráfico mensual ha dado alguna oportunidad, yéndose hasta la banda media de Bollinger. Sí que es verdad que el año 2022 lo pasó realmente mal. De hecho, decíamos que cuidado, porque
Si acababa perforando la media de 70 sesiones, nos daría la señal de que podría comenzar la tendencia bajista, pero se fue hasta la banda inferior de Bollinger y a partir de ahí volvió a repuntar. Fijaros cómo es que en toda la tendencia alcista no ha tocado la media móvil de 70 sesiones. ¿Cuándo la tocó por última vez? Cuando vimos ese suelo del mercado en el año 2009. Fijaros en 1,80 el mínimo, 1,79 y desde ahí hasta la actualidad. Una auténtica barbaridad, se ha multiplicado por más de 100 en 15 años, ha sido una auténtica pasada. La pregunta que todos nos hacemos, ¿esto significa que es una burbuja? Pues bueno, la verdad que yo creo que es una impresión, no cabe ninguna duda, el crecimiento que ha tenido es brutal, pero de ahí a que valga más de 100 veces más, pues bueno, a lo mejor sí que es verdad que está un poquito, podríamos decir, sobrecalentada la perspectiva que tenemos ahora mismo con la economía, pues bueno, a lo mejor pues nos hace pensar que no, que es una empresa espectacular y que va a seguir subiendo una barbaridad, pero luego al final pues acaba viniendo esos golpes de realidad y decimos, pero madre mía, ¿cómo no lo podíamos ver? Pero bueno, fijaros cómo en el gráfico mensual, desde diciembre de 2021, estamos viendo una divergencia con los máximos que veíamos en julio de 2023. Esa divergencia, pues bueno, la debemos vigilar por la zona de aquí. Fijaros, en los 129. Está lejísimos de la zona actual, pero es que es una divergencia mensual. Quizás si vuelve hasta esa zona tendríamos la media móvil de 70 sesiones por el camino. Los que veis los vídeos de Top Internacional, de la lista Top Internacional, yo la tengo, Apple. Y la zona de soporte está en los $30. Es decir, hasta donde yo creo que si viene un pánico en los mercados, un pánico en los mercados no significa lo que vimos en el año 2022. Un pánico en los mercados son caídas en los índices de un 50%, incluso más de un 50%. Si llegamos a ver eso, puede que el suelo de Apple esté en los $30. Y muchas veces, o en varias ocasiones, me habéis dejado un comentario, incluso me habéis dicho hace poco que eso tenía que estar mal, que lo revisara porque no podía ser. Sí, sí puede ser. De hecho, fijaros cómo en el año 2019, en enero de 2019, hace 4 años, la cotización de Apple estaba en $34. La zona actual es una revalorización de 449% en tan solo 5 años. No les he dicho 4 antes, en 5 años, una revalorización del 449%. Eso es una auténtica barbaridad. Y eso se tiene que acabar limpiando en el mercado. ¿Que parece complicado que llegue a los 30? Sí, parece muy complicado, pero es el soporte más relevante que veo porque fue una resistencia que estuvo durante muchísimo tiempo actuando como tal. Cuando la superó, volvió hasta ella y comenzó esa subida tan vertical en el gráfico. Por lo tanto, es el soporte más clave que veo. Un soporte que única y exclusivamente a lo mejor actúa una vez ahora como soporte, pero marca ese suelo del mercado. Esto lo podemos encontrar en muchas acciones. En el gráfico mensual, poquito más podemos destacar. Yo creo que la clave va a estar ahí, en los 129. Fijaros que decimos que la zona de soporte está a los 30, ya caer hasta los 129 sería una corrección brutal, una corrección del 28%, 29%, donde muchos ya pensarían que hemos encontrado un suelo en el mercado. Pero si vemos esa divergencia que se cumple, rompiendo esa zona, lo que marcaría es el comienzo de una tendencia bajista. Es decir, aquí, en los 129, comenzaríamos una nueva tendencia bajista. Es decir, cuidadito, porque si aquí se frena y se da la vuelta, muy bien. Pero de hecho, sería un doble suelo y sería muy buena señal para el largo plazo. Pero si esta zona la perfora, cuidado porque como decimos comenzaría una tendencia bajista a medio y largo plazo y podría mandar a la cotización a precios no vistos desde hace unos cuantos años. Vamos a continuar con el gráfico semanal. Y fijaros como aquí ya sí que podemos encontrar alguna señal de compra cuando hemos visto las tendencias alcistas. La primera de ellas, la más clara, cuando veíamos correcciones pequeñitas, quizás donde nos tendríamos que haber subido al carro o que debemos tener en cuenta posteriormente si mantiene la tendencia alcista, la banda media de Bollinger, fijaros. Es hasta donde ha corregido normalmente la cotización de Apple cuando veíamos pequeñas correcciones y luego mantenía la tendencia alcista. ¿Que la perdía? ¿Dónde se iba? A la media de 70. ¿Y si la perdía dónde se iba porque se largaba la corrección? A la media de 200. Y la media de 200 es su media clave en el gráfico mensual. Fijaros cómo única y exclusivamente la perdió en el año 2008. Desde ahí ha actuado como soporte en sus correcciones más importantes. Fijaros, lo vimos en 2013, lo hemos visto en 2016, lo vimos en 2018. En 2020 nos quedamos cerquita también.
Y ahora la corrección que vimos en el año 2022 también se quedó muy cerquita de la media móvil de 200 sesiones. Yo creo que mientras se mantenga esa media móvil de 200 sesiones, aunque ahora veamos una caída espectacular, hasta ella, fijaros, una caída del 22%, si desde ahí vuelve a repuntar y no la perfora, continuaría la fase alcista en la cotización de Apple. Y como ya hemos visto anteriormente, ha sido una zona espectacular para entrar. ¿Dónde está el riesgo? En perforarla. Pero bueno, estamos viendo cómo el gráfico mensual, la zona límite está por aquí. Es decir, nadie tiene una bola de cristal exacta que nos diga si ya hemos llegado al final de la fase alcista. ¿Apunta a ello quizás un poquillo? Pues sí, lo que comentamos muchas veces, apunta a ello. Pero en 2022 podríamos también pensar que estábamos cerca de llegar a ver esa fase bajista y comenzar las caídas más importantes. Y no llegó. Y fijaros si hubiéramos entrado aquí. Una revalorización muy importante, fijaros, de los mínimos a máximos del 61%. Por lo tanto, como no tenemos la bola de cristal, si queremos entrar en la acción de Apple, a mí, si quisiera hacerlo, me gustaría entrar cerca de la media de 200 sesiones. Si la perfora, pues bueno, tenemos esa zona de soporte en los 129, que aquí ya sí que sí, como la perfore, ya nos podemos ir agarrando. Quizás en una caída importante o el stop loss sería bastante amplio, sí, sería bastante amplio, pero bueno, creo que sería la zona más clara que podríamos en el gráfico semanal para quizás darnos pistas más importantes. Fijaros como ahora, en la subida que hemos visto, que a finales del año 2023 y que empieza a corregir, se ha formado otra divergencia respecto a lo que veíamos en el 2023, en el gráfico semanal, al igual que en el mensual. Y ahora la verdad que la vela que está dejando en las últimas semanas es malísima. Voy a dar un aviso a navegantes que tenía que haber dado no más comenzar Apple, y es que lo estoy analizando en la sesión del jueves, donde todavía no viene reflejada su cotización ni el jueves ni el viernes. ¿Por qué lo digo? Porque hoy presenta resultados Apple, entonces puede haber bastante volatilidad. Pero bueno, como estáis viendo, no estamos centrándonos mucho en la actualidad, sino de cómo debemos analizar el gráfico de Apple, como hacemos siempre. Ahora mismo, fijaros cómo la zona más clave de soporte en el corto plazo, dentro de un gráfico semanal, estaría a los 178, que quizás ya marcaría esa vuelta hasta la media 70 sesiones que actuó como soporte en octubre. Lo decíamos, la media 70 también ha actuado como soporte en varias ocasiones. Es decir, lo complicado de ver caer una acción de estas de forma tan importante para llegar a esos 30 euros es que tiene muchísimos soportes por el camino, porque tiene una tendencia alcista muy buena, muy fuerte. Han entrado muchísimos inversores durante muchísimo tiempo que ahora están ganando muchísimo dinero. Y para que esos inversores se salgan, va a costar muchísimo, porque aunque caiga un 20%, va a haber muchos inversores que siguen ganando muchísimo dinero. Y es lo que complica que estas acciones acaben dando la vuelta. Y aunque llegue una corrección luego, se reactivan muy pero que muy bien al alza en el gráfico. Y vamos ya, por último, al gráfico diario. Vamos a ponerlo un poquito más de cerca para verlo mejor. Y fijaros lo que vemos en las últimas sesiones. Una caída importante. Parece que esa zona de los 198, 200 dólares, ahí no llega. Está actuando muy bien como resistencia. Y dato importante. Bueno, antes de ver ese dato importante, fijaros cómo ha perdido la media de 70, que parecía que no actuaba ya como soporte en los últimos movimientos de los últimos meses, pero sí la media de 200, que está en los 179. Por lo tanto, ahí es la zona que debemos vigilar en el más corto plazo en el gráfico diario. Fijaros cómo está todo relacionado. Los 179 en el diario, con la media de 200 sesiones. Ahí nos acercaríamos a la media de 70, que también ha actuado como soporte. Si pierde esa zona, media de 200 sesiones. Se puede ir de cabeza hasta esa zona, así que bastante cuidado. Y además se activaría el movimiento lateral que tenemos entre los 178 y la zona límite de los 129. Vale, antes de acabar, gráfico mensual. Lo más importante que quiero que veamos. Fijaros cómo hemos visto una clara tendencia alcista, ¿vale? Durante los últimos años. Aquí vimos una corrección y ahora ha vuelto a repuntar. Pero fijaros cómo anteriormente cuando repunta, pues luego hace una subida bastante importante. Fijaros como de este máximo a este otro máximo, donde podríamos empezar a decir que ya empezó a estar un poquito más racaneante, hubo una subida del 69%, y aquí hubo un 43%, es decir, vemos subidas bastante fuertes. Este no sé si lo he comprobado, un 26%, pero ya desde el pico que vimos en el año 2022 hasta el pico que hemos visto ahora, la subida única exclusivamente ha sido el 10% y ya está muy pero que muy racaneante. Por lo tanto, ¿qué podemos tener ahora mismo en la cotización de
Apple. Pues bueno, hemos visto una clara tendencia alcista, una tendencia alcista que ha durado 15 años y ahora, ¿qué podríamos estar viendo en todo este movimiento de aquí? A no ser que rompiese esto al alza, como ya ha fracasado en varias ocasiones, como hemos visto en el gráfico diario, un movimiento de distribución. Pero oye, si aquí hemos visto una tendencia alcista, sí, pero fijaros qué recorrido tan corto ha tenido. Se ha frenado muy pronto. Eso que ha permitido ver una divergencia en su cotización. Ver cómo el RSI aquí, esa subida tan fuerte, ya ni siquiera llegaba a la zona de 70. El RSI marca la fuerza de la subida. Y si no llega a la zona de 70, nos indica que la fuerza ya no está. Que hemos marcado una nueva subida, sí, pero no con la fuerza que lo hacíamos aquí. Que nos indica que a lo mejor ya se está agotando toda la tendencia alcista y que aquí podríamos estar viendo un movimiento de distribución. ¿Cuál es la pega? Que ya lo hemos comentado alguna vez cuando hemos analizado Nvidia. Que si tenemos en cuenta que la cotización de Apple está dentro de un sector que está en modo burbuja, como el sector tecnológico y de la inteligencia artificial, pues en ese tipo de sectores nunca puedes llegar a descartar que te meta un subidón del 30%. Lo hemos visto en Nvidia. Teníamos un análisis de Nvidia cuando está en un movimiento lateral antes del subidón que ha metido en los últimos meses y lo decíamos. Estamos en un movimiento lateral. Si perdemos esta zona clave de aquí, se activaría ya la fase bajista. Pero si no, no hay que descartar que en ningún momento, como estamos en un boom, haya otro nuevo calentón y veamos una subida espectacular. Acabó pasando. ¿Podríamos haber roto la zona de soporte? Sí, pero al estar una burbuja, la burbuja se hincha, se hincha, se hincha. Y vamos a hincharla un poquito más. Y no explota y se sigue manteniendo la subida. Sí que es verdad que la cotización de Apple, pues bueno, yo creo que se junta, que es una burbuja, pero también se junta, que es una impresión, y creo que nadie tiene dudas de ello, así que, bueno, quizás eso también ha permitido que esas subidas tan especulativas no hayan sido tan verticales como hemos visto en otras acciones. Así que bueno, hasta aquí creo que es suficiente para haber analizado a fondo la cotización de Apple. Este vídeo ya le vais a estar viendo el viernes por la tarde, es decir, ya tendremos la presentación de resultados, a ver qué nos cuentan. Yo creo que es una acción que a lo mejor lo puede empezar a pasar un poquito mal si se reduce el consumo. Estamos viendo como en Estados Unidos, que es su principal mercado, las familias están hiper mega endeudadas. Pero bueno, se sigue consumiendo a crédito, pero se sigue consumiendo. Y Apple, si se acaba reduciendo el consumo, lo acaba pasando mal. Si la gente no tiene dinero, pues al final, aunque nos guste tener un iPhone de la mano y decir, mira, tengo un iPhone de la mano, pues a lo mejor no puede acabar comprándose un iPhone y tiene que comprar un móvil que a lo mejor le valga una tercera parte. Sí que es verdad que a lo mejor el móvil, un iPhone te puede durar 2 veces más o 3 veces más que otro móvil. Pues sí, yo conozco mucha gente que tiene iPhone y que les dura a lo mejor el móvil 5 o 6 años o 7 años si le estás cuidando muy bien. Y eso no te pasa con ningún otro móvil. Pero si el problema económico le tienes en la actualidad y no tienes 1.500 euros para comprarte un móvil y tienes 400, pues a lo mejor te compras un móvil de menor gama porque no tienes más opción. Dentro de 2 años, si te rompe el móvil, pues ya veremos a ver qué acabamos haciendo. Así que bueno, creo que lo va a tener muy complicado, pero evidentemente es una de las empresas más punteras. Yo si llega a la zona de los $30, creo que me subiría al carro y me meto dentro de la cotización de Apple. Y a lo mejor incluso si no corrige tanto también, porque creo que es una empresa que en el medio largo plazo, si no cambia, o si quizás vemos esas luces que nos indican que a lo mejor puede volver a reflotar con algo que no sea su iPhone, si el mercado de Apple va a ser en el futuro única y exclusivamente el iPhone, pues la verdad es que lo va a tener complicado, pero estoy seguro que van a encontrar algo que reflote de nuevo la empresa, un nuevo producto estrella que haga que la empresa vuelva a ser puntera, sea en el sector tecnológico o, ojo, como hemos comentado antes, en el sector financiero. Así que bueno, hasta que llegado el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y que os haya resultado interesante. Nos vemos el domingo con el vídeo del resumen semanal. Y os voy a recordar, como siempre, que lo que hemos visto en este vídeo no es ninguna recomendación de compra ni de venta y que únicamente son opiniones personales basadas en análisis técnico. Tampoco recomendación de compra para que os compréis un iPhone, que quede claro que yo aquí de móviles entiendo lo justo y necesario. Así que nada, lo dicho, nos vemos el domingo de nuevo y hasta entonces espero que tengáis todos muy buen día.